que durante la actividad física lo que ocurre es que estimula el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso y este sistema va a producir vasoconstricción a nivel del riñón. Además, también se va a estimular el sistema renina-angiotensina, aldosterona, y también se va a estimular la liberación de ADH. Todas estas tres cosas van a actuar directamente sobre el riñón, afectando el flujo de sangre. ¿Okay? Sin embargo, el riñón va a llevar a cabo una serie de mecanismos que se puede decir que preservan el volumen que se está filtrando. ¿Okay? Porque el riñón no se puede quedar sin filtrar nada, porque un riñón que no filtra es un riñón que entra en insuficiencia renal. Cris. Entonces, primero tenemos que ver de dónde proviene o qué es lo que ocurre con esos volúmenes. A ver, vamos a tomar en cuenta un individuo prototipo de 70 kilogramos y un hematocrito de 45%. Entonces, el individuo que pesa 70 kilogramos, varón, ¿cuánto tiene de volumen de agua en su cuerpo? ¿Ah? Pues un 60%. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuántos litros de agua tiene ese individuo? ¿Cuánto es el 60% de 70? ¿Cuánto es el 0.6? $42. 42 litros. Es decir, ese individuo tiene 42 litros de líquido en su organismo. Más o menos, ¿verdad? No es que es exactamente eso, pero eso es una estimación, ¿verdad? Ahora, ustedes saben que de esos 42 litros, un tercio corresponde a el leche. Un tercio corresponde al leche y 2 tercios corresponden al líquido, ¿verdad? Pues eso viene siendo más o menos cuánto. Tenemos 42 dividido entre 3, 14 litros, ¿verdad? Y el resto serían, ¿cuánto sería? 28 litros. ¿Entendido? Y de estos 14 litros, chicos, recuerden que se divide un 75%, sería el líquido intersticial, y un 25% que sería el líquido plasmático. Bien, entonces viene siendo como la cuarta parte de 14, ¿verdad? Serían 3.5 litros más o menos. Y el resto es del líquido intersticial, que vienen siendo más o menos 10.5. ¿Cierto? Entonces, chicos, esto es un repaso, ya ustedes lo habían visto en fisiología elemental. ¿Ok? Bueno, creo que sí. Sí, porque yo fui el que lo vi. Entonces, vamos a basarnos en estos 3.5 litros. ¿Ok? De esos 3.5 litros, chicos, esto es líquido plasmático, ¿verdad? Y hay que recordar que el líquido plasmático está acompañado de células sanguíneas que aportan volumen también. ¿Ok?
Entonces, el líquido plasmático no es igual al líquido, al volumen sanguíneo. ¿Cómo se calcula el volumen sanguíneo? Para calcular el volumen sanguíneo se requiere el hematócrito. ¿Okay? ¿Cómo se hace ese cálculo? Pues ese cálculo es bastante simple. Ese cálculo, ustedes lo que hacen es que toman el volumen plasmático, ¿verdad? O el líquido plasmático, y lo dividen entre 1 menos el hematocrito, ¿verdad? Pero esto en base 1, ¿verdad? No en base 100. ¿Okay? Esto viene siendo igual a 3.5 dividido entre 1 menos 0.45. Eso viene siendo igual a 3.5 entre 0.55. ¿Eso cuánto da? Eso da 6,36. ¿cuánto? 6,36. Entonces, eso da 6,36 y el 36, y esto es igual al volumen sanguíneo. ¿Sí? O sea, ese individuo se puede decir que en su organismo tiene aproximadamente 6,36 litros de sangre. ¿Ok? De esos 6,36 litros de sangre, aproximadamente el 20% corresponde al gasto cardíaco del riñón. ¿Verdad? ¿Cuánto es el 20% de 6,36? Todo esto está en condiciones de reposo, ¿verdad? No estamos hablando de nada de ejercicio todavía. ¿Cuánto da eso? Es como 1,27, algo así. 1,27 litros. Es decir, esta es la cantidad de sangre que pasa por minuto en el riñón. ¿Ok? 1,27 litros. Esto viene siendo igual a el flujo sanguíneo renal. ¿Entendido? Sin embargo, chicos, de ese flujo sanguíneo renal, solamente el 90% pasa por los glomérulos. El resto irriga otras regiones del riñón, como la grasa, como otras células que no se relacionan directamente con la filtración. Entonces, ¿cuánto sería el 90% de 1.27? Por 0.9, eso es igual a 1.14. Entonces, 1,14 litros viene siendo el flujo sanguíneo renal efectivo. ¿Ok? Ahora, hay que tomar en cuenta, chicos, que la sangre está pasando por los glomérulos, son 1.14 litros por minuto, 12 por minuto, ¿verdad? Pues no se está filtrando toda la sangre, ¿por qué? Porque la sangre tiene células. Las células no se filtran, lo que se filtra es el plasma. ¿Entendido? Entonces, ¿cuál es el volumen de plasma que hay en 1.14 litros? Lo mismo, se multiplica esto por cuánto. No. Por 0, pues acuérdense que el hematócrito es 0.45%. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Ustedes dicen, güey, un miércoles en la mañana en matemáticas. Entonces, eso, chicos. Hagan un análisis matemático. Si la persona tiene un 45% de hematócrito, quiere decir que el plasma tiene un 55%. ¿Entendido? Entonces, ¿cuánto es el 55% del 1.14? Entonces, esto es igual a 0, ¿qué?
62 litros, que corresponde a el flujo plasmático renal efectivo. ¿Entendido? 0,62 litros, es decir, 620 mililitros de plasma son los que pasan por los glomérulos. ¿Sí? Los datos eran 1,14 y 0,55, ¿verdad? Sí, porque Es que me dio 0,0062. como 0,062. Sí, eso Multiplique 1.14 por 0.55. entre 100. No, es que no tiene que ser entre 100, ya está entre 100. ¿Entendido? Entonces, esto corresponde al flujo plasmático renal efectivo. Es decir, esta es la cantidad de plasma que está pasando por los glomérulos por minuto, pero de esta cantidad de plasma, solamente el 20% se está filtrando, el resto no. Entonces, ¿cuánto es el 20% de eso? ¿Qué era eso primero que nada? ¿Qué? El flujo Plasmático renal El 20% de eso, ¿cuánto es? 0,12. 0,125, más o menos, ¿no? 0,125, y esto es igual a ¿qué? Tasa de filtración glomerular. Eso es lo que filtramos nosotros por minuto en el riñón, ¿verdad? Entonces, cuéntenme de todo eso. O sea, no, chicos, esto es más que todo para que ustedes vean de dónde sale la tasa de filtración glomerular con respecto al volumen de sangre que está pasando por el riñón. Sí. Las siglas del UVS. ¿Ah? Las siglas del UVS. Volumen sanguíneo. ¿Ok? Entonces, chicos, teniendo esto en cuenta, ¿qué pasa en el ejercicio? Cuando hacemos ejercicio, disminuye intensamente el flujo sanguíneo a través del riñón, porque recuerden que cuando se hace actividad física, la mayoría de sangre se dirige hacia los músculos activos. Entonces, el lecho explántico, lo que es el hígado, el tracto digestivo, los riñones, etcétera, se disminuye su flujo de sangre. ¿Bien? Entonces, eso implica que en el riñón se puede producir, o los científicos le han dado a llamar pseudonefritis atlética. La pseudonefritis atlética implica que durante una actividad física intensa, el deportista puede presentar hematuria, puede presentar cilindros, puede presentar incluso proteinuria. ¿Ok? Es decir, el riñón de alguna forma se ve afectado. ¿Ok? Con la actividad física. Eso no quiere decir que la actividad física va a dañar el riñón en forma permanente, ¿verdad? Estamos hablando de que eso es una adaptación que sufre el riñón, y obviamente si va a sufrir daños si la persona se encuentra deshidratada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en el riñón? Va a ocurrir una disminución del flujo sanguíneo renal, lo que implica una disminución del flujo plasmático renal, lo que implica una disminución del flujo plasmático renal efectivo, que va a llevar además a una disminución de la tasa de filtración glomerular. ¿Ok? Pero hay un aumento de la fracción de filtración. ¿Qué es la fracción de filtración? La fracción de filtración se calcula dividiendo la tasa de filtración glomerular entre el flujo plasmático renal. ¿Ok? ¿El efectivo? El normal. El flujo plasmático renal efectivo, el 0.62 estaba ahí. Ok, el efectivo sería Ajá, el el efectivo. Tasa de filtración glomerular, ¿verdad? Entre el flujo plasmático renal efectivo, que eso viene siendo más o menos el 20%, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho. Es el 20%. Es decir,
La fracción de filtración es el 20% del flujo plasmático renal efectivo, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Hay un aumento de la fracción de filtración. Entonces dicen ustedes, pero ¿cómo puede haber un aumento de la fracción de filtración si está disminuyendo el flujo plasmático renal efectivo y la tasa de filtración glomerular? Entonces uno esperaría que haya una disminución también de la fracción de filtración. Sin embargo, hay un aumento de la fracción de filtración. Y eso se debe a que ustedes saben que en el glomérulo hay dos arteriolas, una arteriola que alimenta el glomérulo y una arteriola que sale del glomérulo. La que alimenta el glomérulo es la arteriola aferente y la que sale del glomérulo es la arteriola eferente. Y todos los sistemas de regulación que se activan durante la actividad física van a producir vasoconstricción de ambas arteriolas, tanto de la aferente como de la eferente. ¿Ok? Pero principalmente de la eferente. ¿Ok? Entonces, al haber mayor vasoconstricción de la eferente, ¿qué va a pasar con con el flujo sanguíneo? O el flujo plasmático. El flujo sanguíneo va a de glomérulo va a aumentar porque está bajo constricción, no va a permitir nunca. Exactamente. Si yo tengo aquí una vasoconstricción, pero aquí todavía más, ¿verdad? Entonces la sangre, ¿dónde se está quedando? Ahí en el medio, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que va a garantizarse la filtración. Y eso implica que la tasa de filtración glomerular, si bien está disminuida en comparación con el reposo, se va a mantener una tasa de filtración glomerular por encima del flujo plasmático y por lo tanto, si yo divido tasa de filtración glomerular entre el flujo plasmático renal, va a estar alto, va a ser más del 20%. ¿Okay? Entonces, eso quiere decir que la fracción de filtración está aumentada. Y esto es con el fin de evitar que ocurra un daño en el riñón que se conoce como insuficiencia renal. ¿Okay? Bueno, se dice que existe una relación directa entre la afectación renal con la intensidad del ejercicio realizado. Es decir, entre más intenso sea el ejercicio, más cambios ocurren a nivel de la arteriola aferente y eferente y por lo tanto más disminución de los volúmenes y de los flujos. ¿Ok? Entonces, que esto ya se los acabo de decir, esto ya se los había dicho a ustedes, en el ejercicio los parámetros hemodinámicos van a sufrir cambios por el mayor gasto cardíaco, ¿verdad? Por aumento del porcentaje del gasto cardíaco que se dirige al músculo, que lo acabamos de decir, y también tomar en cuenta que el flujo plasmático renal disminuye en forma proporcional a la intensidad del ejercicio. ¿Okay? Para poner un ejemplo clásico, si nosotros hacemos una actividad física moderada del 50% del VO2 máximo, se ve una reducción de aproximadamente el 30% del flujo sanguíneo renal. Pero si esa actividad física aumenta el 65%, el flujo sanguíneo renal se habría disminuido en un 75%. Entonces disminuye bastante con el ejercicio. ¿Okay? Ahora, otra cosa que se ha visto es que el ejercicio que se realiza en posición sentada, ¿verdad? Como el ciclismo, disminuye menos, ¿verdad? O produce menos alteraciones en el riñón que si el ejercicio se realiza en bipedestación, como la carrera o la marcha. ¿Okay? Entonces, para efectos prácticos, tomar en cuenta esos efectos. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que hace actividad física en bicicleta probablemente va a ir a orinar más que la persona que hace actividad física en bipedestación. Igual, en comparación con el reposo, ambos van a ir menos al baño a orinar, ¿verdad? Pero el que hace en bicicleta probablemente va a ir más en comparación con el que hace carrera. ¿Okay? También hay que tomar en cuenta la deshidratación. Hay que recordar que durante la actividad física se pierde sudor, se pierde vapor de agua a través de la respiración y eso implica una disminución importante
en el volumen de sangre. ¿Ok? Y eso también tiene su repercusión sobre el flujo sanguíneo y especialmente en el riñón. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se debe la disminución en el flujo sanguíneo renal? Se debe a las tres cosas que ya les había dicho. Se debe a la actividad simpática, ¿verdad? Se debe a el incremento de los niveles de adrenalina y noradrenalina, al aumento en la formación de angiotensina 2 a través del sistema renina, angiotensina, aldosterona, y el incremento en la producción de ADH a nivel de el hipotálamo. ¿Okay? Entonces, todos estos sistemas van a actuar sobre la arteriola aferente y eferente, pero principalmente sobre la eferente. ¿Ok? Entonces, si tenemos aquí un esquema de una nefrona, esto sería la cápsula de Bowman, esto sería el túbulo, esta sería la arteriola aferente, esta es la eferente, y esto sería el glomérulo, simplificado obviamente. Entonces, esta arteriola va a sufrir vasoconstricción, pero esta va a sufrir más vasoconstricción. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si esta sufre vasoconstricción va a disminuir el flujo, pero si esta sufre todavía más, va a aumentar el volumen de sangre en esta región, es decir, en la región del glomérulo. ¿Ok? Porque el flujo a nivel de la arteriola aferente está todavía más disminuido. ¿Ok? ¿Cómo es que se sabe que el flujo está disminuido? Bueno, pues ustedes se acuerdan de la ley de Poiseuille y de la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Poiseuille? Entonces puedo estar sentado. Se le mejor la espalda, señores, pero sí, fatal, de verdad. No sé si fondo el gato, pero me está viendo como un demonio. La ley de Poiseuille, recuerden ustedes que dice la ley de Poiseuille. No, ¿qué dice? ¿Qué es lo que calcula la ley de Poiseuille? ¿Ah? La ley de Poiseuille calcula la resistencia. Entonces, se dice que resistencia es igual a la longitud del conducto multiplicado por la viscosidad de lo que conduce ese conducto, ¿verdad? Dividido entre 8 multiplicado por el radio al cubo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entre más largo es el conducto, más resistencia. Que entre más viscoso sea el contenido del conducto, más resistencia. Pero entre mayor radio, menos resistencia, ¿verdad? Porque es inversamente proporcional. Y si esa resistencia la aplicamos a la ley de Ohm, recuerden ustedes que la ley de Ohm dice que si yo tengo un conducto en donde hay dos presiones, una presión en un extremo y otra presión en otro extremo, la diferencia entre esas dos presiones, es decir, el gradiente de presiones, es directamente proporcional al flujo. ¿Qué quiere decir eso? Entre más diferencia de presiones haya entre un extremo y otro, más flujo va a haber, es decir, va a pasar más rápido la sangre, entre más diferencia de presiones haya. Entre menos diferencia, pues menos flujo, ¿cierto? Y eso está dividido entre la resistencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que entre mayor sea la resistencia, menos va a ser el flujo, y entre menor resistencia, más flujo. Entre mayor resistencia, menos flujo. Es inversamente proporcional. Entonces, ¿qué va a pasar en ese pedacito ahí del glomérulo? Si ese pedacito del glomérulo, ¿verdad? Si en este pedacito de la arteriola aferente está disminuyendo el radio, ¿qué pasa con la resistencia? Aumenta. Y si le aplicamos a la ley de Ohm, ¿qué pasa con el flujo? Disminuye. Aquí pasa lo mismo, pero aquí disminuye menos que aquí. ¿Entendido? Entonces, aquí está disminuyendo el flujo, ¿verdad? Más que lo que está disminuyendo aquí, la sangre está quedando en este lecho, en el lecho capilar del glomérulo. Entonces, eso favorece que haya filtración. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, eso es como lo más importante, ¿sabes? Ya el resto es pura paja. Pero vamos a terminar.
Porque si luego sigue ácido base, y en ácido base también tenemos que recordar cositas de ácido base que están aquí yo. Entonces, ¿a qué se debe la disminución en el flujo sanguíneo renal? La disminución del flujo sanguíneo renal se debe a, bueno, a todo eso que yo les había dicho. Es esto, ¿no? Sí. El filtrado glomerular está menos disminuido que el flujo sanguíneo renal. ¿Okay? Se dice que se mantiene normal hasta más o menos un 50% del VO2 máximo. Es decir, que no hay diferencia entre el reposo y la actividad física hasta el 50% del VO2 máximo. ¿Okay? Pero a partir del 50% del VO2 máximo, entonces aquí sí van a ocurrir los cambios a nivel de el flujo de la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. ¿Entendido? Entonces ahí es donde comienza a decaer los dos, ¿verdad? Pero en mayor medida el flujo plasmático renal efectivo. ¿Okay? Entonces, todo eso va a poner en marcha todos los mecanismos compensatorios, que son esa vasoconstricción que se va a producir en la arterial aferente y deferente, que va a garantizar el flujo de sangre en el hígado. ¿Okay? Entonces, ¿qué necio yo con esto? Aquí. Para demostrar eso, chicos, aquí tenemos este gráfico. Chicos, por cierto, ya yo esa clase se las pasé, ¿verdad? Sí, o sea, tienen texto y tienen la presentación, ¿verdad? Entonces, para demostrar eso, aquí tenemos este gráfico en donde se mide la intensidad de ejercicio en frecuencia cardíaca, en latidos por minuto. Ustedes pueden ver que de 80 latidos por minuto, más o menos, a actividad física que aumente la frecuencia cardíaca a 140, la filtración glomerular se mantiene bastante pareja. O sea, se mantiene igual que lo normal, a un 100%. Esto es en porcentaje, ¿verdad? A un 100%, es decir, va a ser igual. Pero cuando se superan los 140 latidos por minuto, es decir, la actividad física, pero los 140 latidos por minuto, 50% del grado máximo, la filtración glomerular comienza a decaer. Si en este mismo gráfico, que no lo representaron, que es una lástima que no lo hayan hecho, que hubieran representado el flujo plasmático renal, ¿qué hubiera pasado con el flujo plasmático renal? También disminuye, pues pasaría lo mismo que aquí, pero disminuiría más así, ¿verdad? Disminuye más. O sea, tiene una pendiente mayor. ¿Ok? Sí. La conclusión, eso es lo que anticiparon, es que hay menor tasa de filtración cuando aumenta el ejercicio, digamos. Conforme aumenta el ejercicio por arriba del 50% del VO2 máximo, disminuye la filtración glomerular. ¿Okay? Es que yo había entendido que más bien cuando uno hacía un ejercicio muy intenso, había mayor filtración porque se activaba el sistema simpático. Entonces hacía que se constituya la aferente y eferente y por eso hubiera más filtración. Eso fue lo que entendí. Sí, ok. Lo que pasa es que lo que tienen que entender es que las dos disminuyen. O sea, disminuye el flujo, la filtración glomerular. Siempre va a disminuir. Pero a la hora de calcular el flujo plasmático renal disminuye todavía más. Entonces, si usted calcula la fracción de filtración va a estar aumentada. ¿Explico? No es que usted va a filtrar más en el riñón, está disminuyendo todo, ¿verdad? Pero la fracción de filtración, el flujo plasmático al estar más disminuido mantiene una fracción de filtración o aumenta la fracción de filtración, ¿verdad? Es decir, en otras palabras, chicos, en actividad física, independientemente que ustedes estén hidratados o no estén hidratados, la orina va a disminuir, la producción de orina va a disminuir. Eso va a pasar, ¿ok? Pero siempre se va a producir orines, siempre, ¿ok? Poquito, pero se van a producir. Orines concentrados, sí, ¿ok? Se van a producir.
Pero eso tiene que ocurrir así porque el riñón no puede dejar de filtrar. Entonces, esos mecanismos van a ocurrir porque de esa forma se garantiza que el riñón se mantiene activo y no se va a quedar sin filtrar nada, porque el riñón que no filtra es riñón con insuficiencia. ¿Entendido? Entonces, por eso es que ocurre vasoconstricción de la aferente, pero más de la eferente. ¿Entendido? Con solo el hecho de decirle que ya se constriñó la aferente, ya quiere decir que ya disminuyó ahí el flujo. ¿Verdad? No, pero porque es que, sí, porque es que principalmente se genera más vasoconstricción en la eferente, Por los receptores que hay a nivel de la eferente. que son mayores. O sea que los sistemas regulatorios, es decir, el sistema angiotensina 2, lo que es el sistema nervioso simpático y lo que es el ADH actúan más sobre la F. Entonces, de hecho, ahí está, ¿no? Ahí está lo que les decía. La actividad simpática renal va a actuar sobre las dos, aferente y eferente. Aquí está punteadito porque quiere decir que es menor la actividad que aquí. Entonces, aquí es más que aquí. La actividad simpática renal va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿por qué se va a activar? Porque si ustedes se acuerdan, en el riñón existe una cosa que se llama la retroalimentación tubuloglomerular, ¿verdad? Entonces, al haber una retroalimentación tubuloglomerular, quiere decir que aumentan las concentraciones, que cuando disminuye el flujo de orina, ¿verdad? Están disminuyendo la filtración, se estimula la mácula densa. Y entonces en la mácula densa se va a producir renina, ¿ok? Ante esta disminución. Y entonces la renina va a actuar sobre el angiotensinógeno que es producido por el hígado. El angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1. Pero el angiotensina 1 no tiene un mayor efecto, tienen que pasar por los pulmones y en los pulmones se convierte en angiotensina 2. Y en la angiotensina 2 sí tiene efecto sobre la arteriola aferente, ¿ves? Donde está la flechita más marcada que sobre la aferente. ¿Entendido? Entonces la angiotensina 2 va a actuar sobre la aferente principalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber una disminución de la filtración glomerular, pero más, porque hay dos flechas, del flujo sanguíneo renal y por tanto del flujo plasmático renal y por tanto del flujo plasmático renal efectivo, que va a producir un aumento de fracción de filtración. Porque si yo divido algo que disminuyó entre algo que disminuyó todavía más, no tiene un valor aumento, ¿cierto? ¿Qué? Sí. ¿Sí eso no? Sí. Sí. Entonces, aquí no hemos mencionado lo que pasa con la temperatura. Cuando aumenta la temperatura, chicos, pues eso también va a tener su efecto sobre el riñón. ¿Claro? Estamos hablando de condiciones extremas, ¿sí? Pero en ejercicio o en reposo, ¿Qué? con respecto a la temperatura o estamos hablando de la temperatura del cuerpo. No, la temperatura ambiental. Temperatura ambiental quiere en condiciones extremas que va a ocurrir con el flujo de sangre a nivel del riñón. Si hay temperatura extrema en el exterior, ¿qué va a pasar ahí, chicos? Que se va a generar ¿Qué va a pasar? más vasoconstricción en el periférico. Se va vasoconstricción y el periférico. Digamos, es como que bueno, no vasoconstricción, sino como que se entra más la sangre en el centro del cuerpo, básicamente. Con temperatura ambiental aumentada. No, disminuye. Yo diría como con situación de frío. Ah, en frío sí, pero estamos hablando de condiciones extremas de calor. Más bien se necesita para ¿Qué pasa si un individuo en reposo a 21 grados y un individuo en reposo a 50 grados,
¿verdad? ¿Qué va a pasar con el flujo sanguíneo ahí? El individuo en reposo a 21 grados, pues la sangre está distribuida como tiene que ser, ¿verdad? Cada órgano está recibiendo su volumen de sangre. Pero si estamos a 50 grados, quiere decir que la temperatura ambiental está muy elevada. Entonces requiere un mayor flujo a nivel periférico, de forma tal que se favorezca la pérdida de calor por convección, por radiación y por todo esto, ¿verdad? Entonces va a aumentar el flujo sanguíneo a nivel periférico, ¿okay? A nivel de la piel, por eso nos pone rojo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a nivel esplácnico, a nivel de tracto digestivo, de hígado y de riñones, va a disminuir el flujo sanguíneo. Y si además de eso le agregamos actividad física, chicos, ¿qué va a pasar? Va a haber más disminución, ¿entendido? Va a haber todavía más disminución. Pero el riñón no se las va a jugar, o sea, hablando teleológicamente, el riñón no se las va a jugar, el riñón va a llevar a cabo todos los mecanismos compensatorios, evitando que se produzca daño en el riñón. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Va a pasar que lo mismo que hemos estado hablando, va a haber mayor vasoconstricción de la aferente, pero todavía más de la aferente. ¿Entendido? Si a eso le sumamos la deshidratación, además, con el calor, que la persona suda, pierde volumen, ¿verdad? Como estoy yo en este momento, estoy en un calor, no sé por qué es mucho calor, ¿verdad? Del 4 al 8%, ya eso es deshidratación, chicos. Una persona que pierde 4 al 8% del peso corporal en agua, eso es deshidratación. ¿Sí? Eso genera todavía mayores cambios a nivel del flujo sanguíneo renal y de la filtración glomerular. ¿Sí? Perfecto, en ese caso es lo mismo la temperatura y ¿cómo se dice eso? Es que siempre dan como datos, digamos, la temperatura exacta y como uno la siente. La sensación térmica también va a afectar mucho. Sí, sí, la sensación térmica, y también va a afectar la presión de vapor. Porque entre más presión de vapor haya en el exterior, más sudoración se va a producir. Y por lo tanto, más volumen de agua se va a producir. Aquí está que se caen las preguntas del mayor y menor, ¿verdad? Entonces, están los gráficos donde se representa eso, chicos. Aquí tenemos, vean, a 21 grados y a 50 grados. Entonces, ¿qué pasa con la persona que está a temperatura ambiente de 21 grados en reposo? Tiene un flujo plasmático renal normal, aumentado. Tasa de filtración glomerular también está normal, pero vean que la tasa de filtración glomerular no supera al flujo plasmático renal. Por lo tanto, si yo hago esta división, que sería flujo plasmático renal, tasa de filtración glomerular entre el flujo plasmático renal, me va a dar este valor de aquí, esta columna de aquí. ¿Entendido? Si yo hago actividad física a 21 grados centígrados, vean ustedes que cambia la relación, ¿verdad? El flujo plasmático renal disminuye en comparación con el reposo y la tasa de filtración glomerular se mantiene más, igual, ¿ven? Están igual. Entonces, si yo divido esto entre esto, me va a dar una columna todavía más grande. ¿Entendido? ¿Estamos claros? Si nos vamos a los 50 grados, ¿qué está pasando en reposo? Ven ustedes que en comparación con los 21 grados, los valores están disminuidos. ¿Por qué? Porque hay sangre a nivel periférico que se necesita enfriar. Entonces, por eso es que el flujo plasmático renal y el flujo es menor que aquí. ¿Ven? Porque aquí no tiene aquí no hay vasodilatación periférica, así sí. Entonces eso dice que el flujo plasmático renal disminuye.
Pero vean ustedes que la tasa de filtración glomerular, que era de ese tamaño aquí, ¿verdad? También disminuyó, pero no tanto como el grupo plasmático. Entonces, si yo divido esto entre esto, me va a dar este valor. ¿Entendido? Vean que incluso es mayor que 21 grados. ¿Ok? Y si además la persona hace ejercicio a esas condiciones, disminuye todavía más. Entonces, ven ustedes que el flujo plasmático real disminuyó todavía más en comparación con el reposo, pero la tasa de filtración glomerular también. Pero ven ustedes que la disminución aquí es mayor. Entonces, si yo divido esto entre esto, me va a dar una columna que sigue siendo alta. Es decir, esto implica que el porcentaje de la fracción de filtración se va a mantener. Siempre va a ser una fracción de filtración alta. Sí. Digamos, en las dos gráficas de paso la fracción de filtración alta entre 50 y 21 está como en igualdad de condiciones en ejercicio. ¿Ah? Está como a la misma altura. Sí, está como a la misma altura, pero hay que ver que aquí de gran parte de ese volumen está en el perfecto, ¿verdad? Pero lo importante que hay que extraer de estos gráficos es que siempre va a haber una fracción de filtración, ¿ok? Que va a ser aumentada con respecto al reposo, siempre. Va a haber una fracción de filtración aumentada con respecto al reposo que garantice el funcionamiento del riñón. ¿Entendido? Entonces, ¿qué va a pasar con los electrolitos? Ya para ir terminando y salir a un receso. Con los electrolitos, chicos. Bueno, lo que pasa con los electrolitos es que como aumenta con el ejercicio moderado, se dice que con el ejercicio moderado más bien aumenta un poco el volumen de orina como resultado de la mayor excreción de solutos que se producen, que van a llegar a producir un efecto osmótico a nivel del tubo renal. Con ejercicio moderado, estamos hablando de con un ejercicio que no va a producir mayor problema en el riñón. Si el ejercicio se vuelve muy intenso, se sabe que el volumen de orina va a disminuir. Eso va a pasar siempre. ¿Okay? Porque va a haber mayor pérdida de agua y electrolitos por sudor. ¿Bien? Entonces ahí es donde se ponen en marcha los mecanismos que van a tratar de compensar el equilibrio de líquidos que está ocurriendo, que va a ser la ingesta, la sed, que va a ser desencadenada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la angiotensina específicamente, y la disminución de la diuresis por efecto de la ADH. ¿Entendido? La ADH favorece la reabsorción de agua a nivel del túbulo distal. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto va a orinar un individuo de acuerdo a la actividad física que está realizando? Sí, eso no se puede medir, chicos. O sea, yo no puedo decir que cuánto va a disminuir el volumen de orina con respecto a la actividad física que ustedes hacen. Digamos, yo no le puedo decir a uno de ustedes, si usted hace actividad física al 60% del VO2 máximo, su volumen de orina va a disminuir en un 50%. O sea, se sabe que disminuye, pero no se sabe en cuánto. ¿Por qué? Porque eso va a depender del estado de hidratación del individuo, va a depender de la actividad física que está realizando, va a depender de las condiciones ambientales, va a depender del grado de humedad que haya en el ambiente, va a depender incluso hasta del estado motivacional del individuo. Entonces no se puede predecir. ¿Que se disminuye? Sí. ¿Okay? Pero ¿cuánto? No se puede predecir. ¿Okay? Entonces, siempre en todos los casos, la hidratación antes, durante y después del ejercicio, ¿verdad? O sea, antes o durante el ejercicio, aunque la persona esté hidratada, siempre va a haber una disminución en la producción de orina. ¿Okay? Eso ya lo he estado diciendo desde hace rato. ¿Okay?
¿Qué es lo que va a pasar con la ADH? La ADH es la hormona antidiurética que se produce a nivel del hipotálamo y se libera a nivel de la hipófisis posterior. Lo que va a hacer es que en ejercicio intenso va a producir vasoconstricción también, ¿ok? Y además va a producir contracción mesangial. Si ustedes recuerdan, dentro del glomérulo hay células que se llaman células mesangiales intraglomerulares. Las células mesangiales intraglomerulares tienen capacidad contráctil. Entonces, si además está produciendo vasoconstricción de las arteriolas aferente y eferente, se está produciendo contracción mesangial y eso hace que el glomérulo se haga más apretadito, por decirlo así. Exactamente, entonces eso va a disminuir más la tasa de filtración glomerular y el sanguíneo. ¿Ok? Entonces, esto de la producción de prostaglandinas, en realidad la ADH estimula la producción de prostaglandinas, que lo que intentan es contrarrestar el efecto de la ADH, pero en actividad física eso como que no, ¿verdad? Es después de determinada actividad física que las prostaglandinas llevan a cabo su efecto, pero durante las prostaglandinas no tienen mucho. Entonces es como cuando uno hace ejercicio a intensidad en altas, después de un rato, entonces me dijiste, yo mando a la persona va al baño, Sí, ¿cómo va a recurrir? sí, pero ya eso es porque se perdió el efecto de la ADH. Además, hay que tomar en cuenta que la ADH se metaboliza a nivel hepático. Y si hay vasoconstricción a nivel hepático, ¿qué pasa con la ADH? Se metaboliza menos. Entonces se mantiene más en sangre. Y tienen también entonces un efecto más prolongado sobre el riñón. Con los electrolitos, en general, va a haber un aumento en la reabsorción de sodio y de cloruro, ¿okay? Durante la actividad física, por varias cosas. Porque disminuye la tasa de filtración glomerular, porque aumenta la actividad simpática a nivel del riñón, y también porque ocurre un estímulo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Okay? Y recuerden que el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a producir, termina produciendo aldosterona, y la aldosterona, como la vimos en la clase de endocrina, favorece la reabsorción de sodio, ¿okay? A nivel del túbulo distal. ¿Okay? La aldosterona también favorece la excreción de potasio por un intercambiador sodio-potasio. Entonces, reabsorbe sodio intercambiado por potasio, que el potasio es el que aumenta su excreción en el cuerpo. ¿Okay? Con respecto al magnesio, no sé por qué habla del magnesio en el libro, ¿verdad? Pero solo el magnesio mencionan. El magnesio también disminuye. ¿Ok? No sé por qué le da la importancia al magnesio, ¿verdad? Pienso que hay otros electrolitos más importantes, como bicarbonato, pero el libro habla de magnesio, entonces de magnesio. El magnesio nada más dice que también se pierde menos durante la actividad. ¿Ok? Y eso nada más es para que ustedes vean las disminuciones en las pérdidas. Aquí estamos en el gráfico, tenemos en reposo, ¿verdad? El porcentaje por gramo de creatinina, es decir, mantener una tasa de filtración glomerular normal del 100%, ¿verdad? En comparación con el post-ejercicio, cómo disminuyeron, ¿verdad?, las excreciones de cada uno de estos electrodos, de sodio, de potasio, de cloruro, de calcio y de fosfato. Ven que el potasio, a pesar de que disminuyó con respecto al reposo, es el que se más alto, pero es por el sistema al renina-angiotensina-aldosterona, porque la aldosterona intercambia potasio por sodio. Entonces es el que más, a pesar de que disminuye también su excreción, es el que se pierde por la aldosterona. ¿Okay? Y terminamos esta parte, chicos. Vamos